Hola, hola, mis amores turcos y fans de las novelas, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, con la taza de té lista y preparados para un buen chismecito del mundo de las series y, sobre todo, de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes y mi cabeza durante un buen tiempo. Un tema que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de un reencuentro romántico, sino de algo mucho más profundo, el dilema que enfrenta Kerem entre el amor y el éxito. O mejor dicho, cómo Hande, sin querer queriendo, podría estar influyendo en las decisiones profesionales de Kerem. Sé que el título es un poco dramático, pero os prometo que vamos a analizar todo con cuidado y respeto, sin caer en especulaciones baratas. Vamos a ver qué está pasando en la carrera de Kerem, qué proyectos está eligiendo y, sobre todo, cómo la sombra de su relación pasada con Hande podría estar jugando un papel en todo esto. Antes de que empecemos a desmenuzar este salseo, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activen la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con lo último de las series turcas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Y ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de Turquía, y su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla. Su relación fue pública y muy seguida por fans de todo el mundo, convirtiéndolos en una pareja de ensueño. Pero como suele pasar, la historia no tuvo un final feliz y, después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia golpeó fuerte a la fanaticada, que veía en ellos un reflejo de la magia que transmitían en la pantalla. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir, se mantuvieron en la esfera privada, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el dilema entre amor y éxito? Pues mucho, diría yo. Desde su separación, ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes, como si cada uno buscara definirse individualmente, lejos de la sombra de su relación. Hande ha apostado por proyectos más comerciales, colaboraciones con marcas de lujo y un perfil más internacional, convirtiéndose en una verdadera it girl. La vemos en alfombras rojas de festivales de cine, embajadora de marcas de renombre y protagonizando campañas publicitarias que dan la vuelta al mundo. Hande ha sabido capitalizar su belleza y carisma para construir una marca personal sólida y exitosa. Mientras tanto, Kerem ha parecido buscar roles más desafiantes, proyectos que le permitan demostrar su talento actoral y dejar atrás la imagen de chico guapo de comedia romántica. Lo hemos visto en series de acción, dramas históricos y proyectos que exploran facetas más oscuras y complejas de la condición humana. Kerem parece estar en una búsqueda constante de la autenticidad y la profundidad, queriendo ser reconocido no solo por su atractivo físico, sino por su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Y aquí es donde entra el consejo de Hande. Me explico, Hande ha demostrado ser una máquina de hacer dinero, una influencer de primer nivel y una actriz capaz de generar un gran impacto mediático. Su estrategia, aunque a veces criticada por ser superficial, ha sido innegablemente exitosa. Ha sabido jugar sus cartas y aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado, construyendo una carrera envidiable y un imperio mediático impresionante. La vemos en portadas de revistas, en eventos exclusivos y en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Kerem, por otro lado, parece estar en una búsqueda más introspectiva. Quiere ser reconocido por su talento, quiere papeles que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad y no quiere ser encasillado como el ex de Hande Erçel o el galán del Office in the Air. Quiere demostrar que es un actor versátil y capaz de asumir retos interpretativos importantes, alejándose de los clichés y los estereotipos. Kerem parece estar buscando un camino más personal y significativo, priorizando la calidad artística sobre el éxito comercial. Esta búsqueda de Kerem es admirable, pero también arriesgada. En la industria del entretenimiento, a veces es más fácil seguir el camino marcado por el éxito comercial que arriesgarse a proyectos menos populares pero más gratificantes artísticamente. Y aquí es donde entra el dilema, ¿debería Kerem seguir el camino de Hande y priorizar el éxito comercial, aunque eso signifique comprometer su visión artística? ¿O debería mantenerse fiel a su búsqueda de proyectos más desafiantes, aunque eso implique renunciar a una mayor popularidad y reconocimiento? Es una pregunta difícil, que muchos actores y artistas se hacen a lo largo de su carrera. Creo que la clave está en el equilibrio. Kerem no tiene por qué renunciar a sus ambiciones artísticas para tener éxito comercial, ni viceversa.
Puede encontrar proyectos que le permitan combinar ambas cosas, roles que le desafíen como actor pero que también sean atractivos para el público. La clave está en encontrar proyectos que le permitan mostrar su talento y su versatilidad, sin renunciar a la posibilidad de llegar a un público amplio y diverso. Y es que, pensándolo bien, la sombra de Ande podría estar actuando como un catalizador para Kerem. Ver el éxito de su expareja, su capacidad para construir una marca personal sólida y su influencia en el mundo del entretenimiento, podría estar motivándolo a buscar su propio camino, a definirse no solo como actor, sino como un artista completo. Podría estar inspirándolo a superar sus propios límites y a demostrar de lo que es capaz. Quizás Kerem está viendo en Ande un modelo a seguir, no necesariamente en el sentido de copiar su estrategia, sino en el sentido de inspirarse en su determinación, su ambición y su capacidad para reinventarse. Y esto, mis amores, no es algo malo. Al contrario, creo que es algo muy positivo. La competencia sana puede ser un motor muy poderoso para el crecimiento personal y profesional. Además, no olvidemos que la percepción del público también juega un papel importante en todo esto. Muchos fans siguen viendo a Ande y Kerem como una pareja ideal, y esto puede generar cierta presión sobre ambos actores. Kerem podría sentir que tiene que demostrar que es algo más que el ex de Ande, que tiene talento propio y que puede triunfar por sí mismo. Esta presión puede ser un arma de doble filo, ya que puede motivarlo a esforzarse más, pero también puede generar ansiedad y estrés. En definitiva, creo que el dilema de Kerem Bürsin no es tanto una cuestión de amor vs éxito, sino más bien una búsqueda de identidad y autenticidad. Quiere ser reconocido por su talento, quiere dejar su propia huella en la industria del entretenimiento y no quiere vivir a la sombra de nadie, ni siquiera de la mujer que amó. Quiere ser dueño de su propio destino y tomar sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Y este, mis amores, es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha valentía. Kerem está en un camino de autodescubrimiento, y estoy segura de que con el tiempo, encontrará el equilibrio perfecto entre sus ambiciones artísticas y el éxito comercial. Lo importante es que se mantenga fiel a sí mismo y que siga persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son dos personas talentosas y ambiciosas, con sus propios sueños y metas. Su relación pasada no define quiénes son ahora, ni tampoco debería limitar sus opciones profesionales. Ambos merecen ser felices y exitosos, cada uno a su manera. Debemos recordar que son individuos con sus propias aspiraciones y que tienen derecho a seguir sus propios caminos, sin ser juzgados o comparados constantemente. Y aquí lo importante es apoyar sus decisiones, respetar sus caminos y no caer en comparaciones odiosas. Ambos están construyendo sus propias carreras, y ambos merecen nuestro respeto y admiración. Debemos celebrar sus logros individuales y no tratar de enfrentarlos o minimizarlos. Ambos son talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. En resumen, hemos analizado el posible dilema que enfrenta Kerem Bürsin entre seguir el camino del éxito comercial al estilo de Hande Erçel o apostar por proyectos más arriesgados y gratificantes artísticamente. Hemos visto cómo la relación pasada de ambos actores podría estar influyendo en las decisiones profesionales de Kerem y cómo la sombra de Hande podría estar actuando como un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Hemos concluido que el dilema de Kerem no es tanto una cuestión de amor vs éxito, sino más bien una búsqueda de identidad y autenticidad, y que tanto Hande como Kerem merecen nuestro respeto y apoyo en sus respectivos caminos. Debemos recordar que son individuos con sus propios sueños y que tienen derecho a perseguirlos sin ser juzgados o comparados constantemente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar un poco sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis del dilema de Kerem? ¿Creéis que debería seguir el camino de Hande o mantenerse fiel a su visión artística? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y si tenéis alguna otra idea para un vídeo, también me la podéis dejar en los comentarios. Me encantaría saber qué temas os interesan y qué os gustaría que abordara en futuros vídeos. Antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo.
Prometo que siempre traeré los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos turcos y que tengáis un día maravilloso. Chao, chao.